La Corte Superior de Justicia de Ancash parece ser uno de los órganos del Poder Judicial con más denuncias e irregularidades. Y es que constantemente este programa China Polo Dominical ha venido destapando actos de presunta corrupción y tráfico de influencias en cuanto a las contrataciones que se darían aparentemente según lazos de amistad. Es así que hoy ponemos nuevamente a la Corte Superior de Justicia de Ancash bajo la lupa. Y es que tenemos nuevas denuncias y documentos que revelan que las irregularidades en la Corte de Nilton Moreno continúan. Aquí les presentamos contrataciones, concursos, designaciones, funcionarios de confianza, hasta decisiones tomadas frente a hechos ocurridos dentro de los propios ambientes de la presidencia. Llaman la atención porque los protagonistas siguen siendo los personajes de siempre bajo nuevos hechos. Estamos frente a hechos aislados o ante un sistema de poder que funciona dentro de la Corte de Ancash. Ya en anteriores reportajes se mostró que el puesto más cercano a Nilton Moreno lo tiene Helen Flores Sánchez, su mano derecha. Pero ¿cómo llegó ella a obtener ese cargo? Resulta que quien se desempeñaba en ese cargo era Mariela Margot Gómez Martínez, que era secretaria de Presidencia. Según la denuncia que hemos recibido y que consta en documentos, para que Helen Sánchez pudiera ocupar ese puesto, primero debía producirse la salida de Mariela Gómez Martínez. El problema era que, de acuerdo con el documento, Gómez se encontraba protegida por el derecho de lactancia y no podía ser separada sin una causa objetiva. Entonces, habría ocurrido algo especial. La entonces funcionaria Jariclia Pineda Guayaney renunció al cargo de confianza que ejercía y retornó a su plaza titular de secretaria de Presidencia, ahí donde estaba Mariela Gómez. La decisión quedó registrada en la resolución administrativa número 00011 del 2025, del 6 de enero del 2025. Y al regresar Jariclia Pineda a su puesto titular, posteriormente se produjo el cese de Mariela Gómez. Sin embargo, resulta extraño, porque según la denuncia, ni bien salió de la Corte Superior de Justicia de Ancash Mariela Gómez, y después de transcurrido 1 mes y 6 días, Jariclia Pineda volvió a ser designada a una jefatura. Es decir, ¿renunció por gusto? ¿Se trató acaso de una jugada para deshacerse de Mariela Gómez y para que pudiera ser la secretaria de Presidencia Helen Flores Sánchez? ¿Tan importante era ser la mano derecha de Nilton Moreno? Hoy Helen Flores también cuenta con licencia de maternidad, pero a ella sí la tienen que respetar, mientras que a Mariela Gómez no les importó que estuviera en pleno periodo de lactancia. Pero hay algo más. Podríamos cuestionar cómo Jariclia Pineda haya sido nuevamente contratada en un cargo de confianza sin que hubiera transcurrido el plazo de 6 meses que debía esperar. Por este hecho, existe una denuncia ante la Contraloría General de la República. Aquí no nos quedamos en la simple acusación, sino que hay resoluciones, hay fechas, hay una denuncia y todo eso debe responder una pregunta concreta. ¿Se respetaron las normas de contratación o se diseñó una ruta administrativa para conseguir un resultado previamente decidido? En otras palabras, ¿se habría creado una estrategia para que finalmente Helen Flores Sánchez llegue a ser la secretaria de Presidencia? Es decir, la mano derecha de Nilton Moreno. Pero Helen Flores no aparece solamente en este episodio. La nueva documentación también cuestiona contrataciones de personas que tendrían vínculos con su entorno, es decir, con su esposo, Jimmy Salazar Andrade, quien también trabaja en la Corte Superior de Justicia de Ancash, y que habría traído a Gisela Isabel Camones Rodríguez, contratada bajo el régimen 728 como asistente de comunicaciones del tercer juzgado de paz letrado de Huaraz. Resulta que ella es esposa de Eric Eduardo Garay Ochoa, el amiguísimo de Jimmy Salazar Andrade, y es que ellos han estudiado juntos en el Colegio Santa Rosa de Huaraz y son parte del grupo denominado Los Honguitos de Belén, conforme se aprecia en las siguientes tomas fotográficas. Pero la pregunta más importante no es quién es amigo de quién. La persona contratada,
¿Acaso cumplía realmente con los requisitos exigidos para ocupar la plaza? Una consulta a SUNEDU para encontrar que no existe ninguna formación académica con la experiencia laboral requerida para ostentar el cargo de asistente de servidor de comunicaciones en el módulo central de la Corte. Una vez más, estaríamos frente a contrataciones irregulares, aparentemente basadas en lazos de amistad en la Corte que comanda Nilton Moreno. Otro caso es el de Patricia Rodríguez Martínez, la hermana del fiscal de prevención del delito, el señor Carlos Rodríguez Martínez, muy amigo del presidente de la Corte, Nilton Moreno. Personas que reciben buenos sueldos a costa de los impuestos de todos los peruanos y cuando se cuestiona, no solo se hacen la víctima, sino que atacan al emisor o al denunciante a través de sus brazos políticos que estarían dentro de la Corte y también dentro de la Fiscalía. El caso de Yadi Espíritu Castillo, que la tienen trabajando pese a haber sido sancionada con la medida de suspensión en el cargo en el año 2018, la cual fue ratificada por servir justamente por hechos irregulares cuando se desempeñaba en el área de personal y, oh sorpresa, ha sido contratada por Nilton Moreno en la misma área. La pregunta vuelve a ser incómoda. ¿Quiénes son sancionados y quiénes terminan siendo protegidos o reincorporados? Resulta que varios trabajadores fueron retirados de sus puestos y que posteriormente, cuando esas mismas plazas fueron sometidas a concurso, los antiguos ocupantes terminaron nuevamente como ganadores. Entre los nombres mencionados están Yanina Montesinos Ríos, Alex Polo Barnechea, María Isabel Ríos Ortiz, José Luis Rodríguez Alba, Edward Guamán Solano y Patricia Rodríguez Martínez. ¿Habrían sido simulados estos procesos y sus despidos? ¿Por qué si los documentos muestran que quienes fueron separados terminaron ganando nuevamente los concursos? Entonces, ¿estamos hablando de que aquí no existe meritocracia? Pero mientras se cuestionan contrataciones y concursos, también aparecen interrogantes sobre quiénes tienen la responsabilidad de controlar que las reglas se cumplan. La denuncia apunta al jefe de la ODANT, Xavi Tarazona León. Se le cuestiona por supuestamente no haber actuado frente a un hecho que justamente nuestro programa puso en evidencia. Y es que el comedor de la Corte Superior de Justicia de Ancash se usaba para la venta tipo mercado de comida y por no haber ejercido un control efectivo sobre las designaciones de jueces supernumerarios. Y sobre esto han elevado una queja ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Pero también existe una investigación contra la jueza superior Silvia Sánchez Egusquiza, a quien se le atribuye haber intervenido para que una servidora atendiera de manera especial al abogado Paolo Rivera Guerra respecto del estado de una notificación en un proceso seguido contra Keiko Fujimori y Luis Galarreta. No vamos a colocar el nombre de la trabajadora de la Corte Superior de Justicia de Ancash porque ha venido sufriendo amenazas, pero aquí está el documento que indica que ella se negó a darle un trato preferencial y que posteriormente habría recibido represalias. El caso se puso en conocimiento de la ODANC. Sin embargo, después de meses de investigación, todavía no se ha emitido una sanción. En una institución encargada precisamente de administrar justicia, las sospechas no deberían resolverse con silencio, mucho menos cuando aparecen resoluciones, concursos, contrataciones, denuncias y nombres que se repiten. Helen Flores, Jariclia Pineda, Yadi Espíritu, funcionarios, trabajadores y personas vinculadas al entorno de la presidencia, y en medio de todo, una misma pregunta que vuelve a aparecer. ¿La Corte de Ancash está aplicando las mismas reglas para todos? Porque la justicia no solo se administra en los expedientes, también se demuestra en la propia casa, y cuando quienes deben garantizar la transparencia son cuestionados por proteger a su entorno, la obligación de explicar, investigar y rendir cuentas ya no puede ser opcional. La Corte de Ancash tiene la palabra.